Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, de nuestro Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Acabamos de escuchar esta meditación, nuestra lectura sobre el Santo Evangelio con la aplicación de la necesidad de la oración para la vida cristiana. Ahora vamos a aprovechar también la primera lectura del libro de la Santa Misa de hoy. Este pasaje sobre Salomón, que si hubiera cuidado más la oración, además de otras virtudes, pues no le habría pasado lo que le pasó ya hacia el final de la vida. Aquí estamos personas que ya, en general, en fin, que hay unos más jóvenes, otros ya un poco menos jóvenes, pero en fin, con bastantes años ya de camino. Y cuando se llega a una cierta edad, pues uno podría pensar que ya, bueno, ya no hay mucho peligro, ya las cosas irán habitualmente bien hasta el final de esta existencia nuestra. Es decir, como si pudiéramos de alguna manera dormirnos un poco en los laureles. Y en la vida espiritual uno nunca puede vivir de las rentas, porque el demonio no se toma vacaciones. Y no solamente a los 15 años o a los 20 años hace lo posible por incordiar al joven o a la joven, sino cuando ya se tienen algunos más, el demonio no dejará de incordiar, porque no se da por vencido, por así decir, y hace todo lo que pueda por alejar a las almas de Dios. Unas veces utilizará unos procedimientos y otras veces utilizará otros. Pero lo que está claro es que no se va a olvidar de cada uno de nosotros, lo cual no nos debe llevar a una especie de pesimismo o de considerar que, en fin, que lo vamos a tener difícil. No, pesimismo no, pero realismo sí, prudencia sí. Eso sí. Y por tanto pondremos los medios para seguir cuidando lo mejor que podamos nuestra vida espiritual. Porque sabemos, esa máxima así sencillamente dicha, que o avanzamos en la vida espiritual o si no, retrocedemos. No hay situaciones intermedias, como si estuviéramos caminando por la Mancha, por ejemplo, con muchos kilómetros llanos por delante, a la izquierda, a la derecha, en la que parece que todo es pacífico y no hay mayores dificultades. La vida espiritual tiene siempre sus dificultades, porque siempre es ocasión de crecer en las virtudes. Bueno, y con estas consideraciones vamos a ver qué nos dice el pasaje del primer libro de los Reyes que hemos leído hoy en la misa. En el pasaje que se ha recogido en la Santa Misa, del capítulo 11, pues no vienen los cuatro primeros versículos. No se han recogido y son importantes. Bueno, no quiere decir que el texto de la liturgia de hoy tenga un fallo, no, sencillamente así lo habrá considerado quien ha hecho la selección de los textos. Pero me parece que se explica un poco todo mejor si se leen esos tres primeros versículos. El apartado de este capítulo se puede titular Debilidad del reinado de Salomón, pecados del rey.
Claro, cuando pensamos en el gran Salomón, en aquel que en el comienzo de su reinado, el hijo de David, aquel que construyó el templo de Jerusalén, cuando comienza su reinado y el Señor le dice que le pida lo que quiera, y Salomón no le dice: Señor, dame riqueza, dame un gran poder para vencer a mis enemigos, u otro tipo de cosas más o menos temporales o materiales. Le dice sobre todo: Señor, dame un corazón recto, que pueda hacer el bien, amar la verdad. Qué gran sabiduría de Salomón. Qué gran sabiduría de Salomón. El sabio Salomón, admirado por la reina de Saba, por ejemplo. Hemos leído también algún pasaje estos días en la Santa Misa. Ciertamente tenía muchas cualidades humanas, muchas cualidades espirituales, mucha gracia de Dios. Dios le alabó por aquella petición que Salomón le hizo. Bueno, uno podría pensar al recordar estos momentos de gloria buena, de gloria de Dios que buscaba Salomón. Uno podría pensar que nada, ya Salomón ya puede vivir tranquilo, ya todo va a ser crecer en la virtud. Bueno, pues entonces no es así, no fue así, sabemos que no fue así, lo cual verdaderamente es sorprendente, es sorprendente. Ciertamente Salomón luego se arrepentiría de estas debilidades no pequeñas. Y también contaba con el mérito, podríamos decir, el mérito ante Dios de su padre David, que también sabemos que metió la pata, dicho sea así coloquialmente, y no de cualquier manera, sino también de modo grave. Un adulterio, provocar un homicidio del Bersabé, cosas graves, muy graves, gravísimas, pero hizo mucha penitencia, reconoció su pecado, Dios le perdonó. Bueno, pues todo eso, lo que tiene de bueno David, pues el Señor lo va a tener en cuenta luego a la hora de aplicarle a Salomón lo que le corresponda, el castigo, vamos a decir. Y en vez de dividir el reino en la época de Salomón, pues va a esperar, Dios va a esperar, dividir el reino como una muestra de ese castigo, gran castigo. A partir de entonces, con Jeroboam, uno de los descendientes, de los sucesores de Salomón, el reino de Israel se divide. Y va a quedar un resto fiel a Dios, el resto de Israel, la tribu de Judá, un poco más. Las otras 10 tribus del norte se irán paganizando progresivamente. Tremendo, ¿no? Las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, perdidos, sus descendientes, por infidelidad. Bueno, vamos a Salomón, capítulo 11. Comienza así. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, a mujeres moabitas de Moab, tierras no judías, tierras, vamos a decir, paganas, cercanas a Israel. Amó a muchas mujeres moabitas, amonitas, idumeas. Herodes era idumeo. Sidonias e hititas, procedentes de los pueblos sobre los que el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis con ellas, y que ellas no se unan con vosotros,
porque inclinarán vuestro corazón tras sus dioses, dioses paganos, dioses falsos. Pero Salomón se inclinó a ellas por amor. La traducción española dice por amor, pero claro, es un amor de concupiscencia, un amor de impureza. Salomón se inclinó a ellas. Y lo que viene a continuación, a estas alturas, nos puede escandalizar. Ciertamente en aquellos tiempos los patriarcas vivían un poco, los patriarcas me refiero, en fin, no, vivían un poco así, antes del Antiguo Testamento. Se inclinó a ellas por amor. Tuvo 700 esposas con rango de reinas y 300 concubinas. Sus mujeres le pervertieron el corazón. Y a partir de aquí comienza el texto de la misa de hoy. No se recogen estos 4 versículos, que como digo, yo creo que explican, ayudan a situarse mejor en lo que luego viene, porque si no, no se entiende bien. Y luego ya sigue el texto de Dios diciendo, cuando Salomón llegó a la ancianidad, ellas inclinaron su corazón tras dioses extraños. Y su corazón, el de Salomón, no fue por entero para el Señor su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Salomón siguió ya a Astarte, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo de los amonitas. Salomón hizo el mal a los ojos del Señor. Es fuerte, ¿eh? Salomón hizo el mal a los ojos del Señor y no se entregó completamente al Señor como su padre David. Entonces incluso edificó lugares para estos dioses falsos. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras que quemaban perfumes, inmolaban víctimas a sus dioses. O sea, la cosa es un poco seria. El Señor se irritó contra Salomón porque había apartado su corazón del Señor, que se le había aparecido dos veces, gracias especialísimas, y le había ordenado precisamente eso, no ir detrás de ningún dios extraño, pero él no guardó lo que le mandó el Señor. Este es el tema, triste, ciertamente triste. Bueno, entonces dice aquí, el comentario a estos pasajes, la verdadera causa del pecado de Salomón, para, en fin, aplicarlos, mejorar, cuidar, sea la edad que sea. Salomón ya no era un niño. La verdadera causa del pecado de Salomón fue, como hemos leído en el versículo 3, que sus mujeres le pervirtieron el corazón, haciendo que no solamente se pervirtiera en su pureza, por así decir, sino cuando se pervierte el corazón ya no se sabe dónde va a acabar. Y no solamente se cometen pecados contra el sexto mandamiento, sino que todavía va a cometer pecados más graves, y es la apostasía, el culto a los ídolos. Así Salomón dejó de adorar al Dios de Israel con todo su corazón, compartiendo al mismo tiempo el culto a otros dioses y cayendo en un sincretismo religioso. Es decir, los pecados, y concretamente pues este pecado contra este mandamiento, ¿verdad?, pues nos puede llevar a eso, a perder la fe, por así decir, a buscar dioses falsos. Hay idolatría desde que el hombre honra y venera
a una criatura en lugar de Dios. Cuando veneramos a las criaturas, veneramos en el sentido de que se nos va el corazón de mala manera tras una criatura, pues estamos cayendo en la idolatría. No es que pensemos que esa criatura es Dios, pero nos inclinamos a ella como si lo fuera, porque nos entregamos en el mal sentido de la palabra, nos dejamos llevar de lo que nos pide el cuerpo. Trátese de demonios, los dioses falsos, trátese del poder, del placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc., no podéis servir a Dios y al dinero, que es tanto como decir a todas estas otras cosas. Numerosos mártires, dice el Apocalipsis, numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, dice el Apocalipsis. La idolatría rechaza el único señorío de Dios y es por tanto incompatible con la unión con Dios. Dice el catecismo, lo que os he estado leyendo es un número del catecismo, 2113. Bien, y a la muerte del rey, pues vendrá la división, como os he dicho antes, con Jeroboam. Había bastantes que querían sucederle, gente que había sido enemigos suyos y que no habían podido vencerle, ¿no? Pues entonces, no es para que seamos pesimistas o negativos, pero sí para que seamos prudentes. A cualquier edad, decía San José María, lo que mancha a un niño, mancha a un anciano. Y esto oí contar una vez una anécdota que tiene cierta gracia. Estaban viendo la televisión, un abuelo con su nieto. Tendría el nieto, pues no sé, 8 años, por ahí más o menos. Y estaban viendo la televisión, en una película o algún programa en el que de pronto salieron escenas inconvenientes. Y entonces el abuelo le dijo al nieto, mira, estas escenas, esto no es para ti, esto no es para ti. Y el niño le dijo, abuelo, lo que mancha a un niño, mancha a un anciano. Esa sí es la realidad. Por tanto, no descuidar el corazón, no descuidar la sensualidad, no digamos nada, desgraciadamente, cuando una persona pues está como dominada por Internet. Es casi lo mismo que si dijéramos que está dominada por la droga. Es casi igual, prácticamente es igual, porque es como una droga. Gente joven o menos joven se mete en Internet a buscar cosas inconvenientes, claro. Y una te lleva a la otra, y otra a la otra. Y ese espíritu inmundo que hemos leído también en el pasaje de la misa de hoy, aquella joven tenía un espíritu inmundo y que la madre con tanta fe le pide que lo expulse, la madre cananea, y consigue que el Señor, al ver la fe de aquella madre, cure a la hija. Pues es meterse en esos lugares, en esas páginas, es como tener un espíritu inmundo, porque uno está como dominado. Eso no justifica, eso no quita culpabilidad, al revés, la aumenta, porque se ha llegado a esa situación voluntariamente. Y es importantísimo poner los medios que hagan falta para quitarse esa esclavitud, aparte de la notable pérdida de tiempo que supone. Pues la prudencia y la sensatez nos tiene que llevar a protegernos de la agresividad del ambiente, de la agresividad de muchos medios de comunicación.
Porque perdemos la libertad, perderíamos la verdadera libertad, la libertad de amar a Dios, la libertad de amar a los demás, la libertad de hacer el bien. Seríamos como esclavos, como el pobre Salomón, podríamos decir. Qué pena, ¿no? Ver a Salomón en ese momento de la vida, después de tantos años de esplendor. ¡Qué pena! Hay que escarmentar, hay que ser prudente, hay que cuidar la oración, como antes decíamos, y evitar cualquier cosa que sea una ocasión de ofender a Dios. Pedirlo con fe para personas que podamos conocer, que a lo mejor están más o menos en una situación así. Repito, a los 18 años o a los 80. Pedirlo con fe, con la fe de la madre cananea. Pedirlo con la fe de la madre cananea. Bien, y para terminar estos ya pocos minutos, pues quería recordar otra medida muy útil, que nos viene dada por los santos que hoy celebramos, Jerónimo Emiliani y Santa Josefina Baquita. ¿A qué medio eficaz me refiero? Al amor a los necesitados, al amor a los que sufren, la caridad en definitiva, que hemos de vivir con todos, pero si cabe, con más motivo con aquellos que tienen más necesidades, materiales, también espirituales. Jerónimo Emiliani, un santo italiano del siglo XVI, de una familia importante, militar importante. En fin, no voy a contar toda la vida porque no acabaríamos, ¿verdad? Pero el caso es que después de grandes éxitos ya en su profesión, en su carrera, pues descubre la gente que sufre y acaba dejando todo lo que tenía, humanamente era mucho, para dedicarse a la gente más necesitada. Y va a fundar una de las instituciones que hoy quizá, por lo menos en España, no abundan mucho, lo que yo sepa, ¿no? Pero bueno, los somascos, los clérigos regulares llamados padres somascos. Bien, es un ejemplo, como digo. Y también quería citar, si cabe con más motivo, a la santa cuya misa hemos celebrado hoy, Josefina Baquita, que como algunos recordaréis, tuvo la coincidencia providencial, la coincidencia de ser beatificada el mismo día de San José María Escrivá en Roma, por Juan Pablo II, el 2 de octubre del año 2002. Una coincidencia, bueno, simpática, porque los que estuvimos allí, pues la verdad es que nos sirvió para conocer a esta joven africana de Sudán, nacida en 1869 y muerta en Italia, en Vicenza, en 1947, que la mayor parte de su vida la vivió una vez que fue liberada de la esclavitud como canosiana, religiosa canosiana. Pero antes de llegar a esa vocación religiosa, ya siendo relativamente mayor, la joven Baquita, que significa agraciada, pues a los 7 años fue vendida como esclava y fue pasando de amo en amo 5 veces. 5 veces fue vendida y revendida como esclava, con todas las comodidades, entre comillas, que nos podemos imaginar, es decir, todo tipo de sufrimientos morales y físicos. Hasta que la providencia quiso que fuera comprada por un italiano, un agente consular que estaba establecido en Dakar, y la compró, pero no para atenderla, no para tenerla como esclava, sino sí como sirvienta, pero ya en unas condiciones humanas, dignas. Y así llegó a Italia, cuando a este señor le trasladan de nuevo a su país, y allí va a conocer a otros familiares de este buen hombre, y va a empezar a tener por primera vez en su vida una vida familiar. Eso sí, con todos los traumas de años de esclavitud. Este buen señor le trasladan de nuevo por motivos de trabajo fuera de Italia y entonces la dejó encomendada con otros miembros jóvenes de la familia
a las canosianas, para que estuvieran ahí formándose, viviendo, estudiando, y de ahí va a venir la vocación. Bueno, con grandes motivos de alegría. Se ve que luego es una mujer muy santa cuando se bautiza y se siente hija de Dios. Al tratar a aquellas jóvenes religiosas y lo que hacían, ella va de alguna manera viendo la mano de Dios, hasta que se bautiza y pide ser admitida en esa congregación, donde va a trabajar 50 años atendiendo a mucha gente y va a dejar unos testimonios escritos preciosos de la maravilla de lo que supone amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, encomendémonos a ella. Otra coincidencia curiosa de Santa Baquita es que nació el 9 de enero, un 9 de enero. Y diréis, ¿y eso qué es? Pues como algunos sabéis, el 9 de enero fue el día en que nació San José María Escribá, o sea que dos coincidencias curiosas, años distintos, pero bueno, el mismo día de nacimiento y el mismo día, y en este caso el mismo año, de la canonización. Bueno, nosotros estamos en el oratorio y por lo que se refiere a esta atención a los necesitados, pues tenemos el ejemplo del Caballero de Gracia, eso es evidente. No habrá muchas personas que hayan promovido tantas instituciones caritativas y religiosas como el Caballero de Gracia. No habrá muchas. Y poniendo su vida y sus medios y promoviendo medios abundantes. Bueno, pues como decía, este amor efectivo por las personas que sufren, por las personas necesitadas, por los enfermos, por las niñas abandonadas, como el Caballero de Gracia en Madrid, es una manera estupenda de tener la cabeza y el corazón puesta en cosas buenas y por tanto no dejarse llevar de esas malas pasiones que hoy, como vemos, el ambiente pues, nos quiere meter en ella. Bueno, pues nos encomendamos a Santa Baquita. Podemos encomendar, por supuesto, al Caballero de Gracia, para que mejoremos en nuestra vida de fe, en nuestra vida de amor a Dios y en nuestra vida de amor al prójimo. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.